Hola amigos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión, continuando con el video anterior, si no lo has visto, te dejo aquí una etiqueta para que vayas y lo mires, en donde vimos el tema de variables, los tipos de variables que puedo definir en AS400, el tema de las estructuras, tipos de datos, fechas, horas y también la definición de constantes. Te dejo la etiqueta aquí para que lo vayas a ver. Y continuando, vamos a ver todo el tema de vectores. De pronto, para algunas personas y las personas que están apenas incursionando en el tema de la programación y en este caso de la S400, de pronto comprender el concepto de un arreglo de un vector es un poquito complejo, pero no se preocupen que eso no es muy complicado, ya vamos a ver el porqué. Entonces la idea es que veamos los diferentes vectores que tenemos a nuestro alcance en este lenguaje de programación, cómo los podemos definir, en qué hojas se definen, para qué se usan, cómo los podemos usar. Entonces, si te interesa esto, quédate acá. Y sin más, empecemos. Listo, entonces, para empezar, retomemos el programa que dejamos en el video anterior. Este programita que lo llamamos variables, y aquí lo que vimos anteriormente definimos variables, tipos de variables, campos tipo fecha, estructuras, ¿sí? Cómo podíamos declarar los diferentes tipos de estructuras y las constantes. Este tema de estructuras lo vamos a usar ahorita en la declaración de los vectores, porque vamos a ver algo interesante. Antes de iniciar a mirar cómo podemos declarar vectores, debemos tener muy presente, de pronto para tener el concepto muy claro, cuál es la definición de vector. En algunos otros lenguajes de programación se conoce como arreglo o array, ¿sí? Tenemos que entender que esto es una estructura, un vector o un arreglo es una estructura de datos, ¿sí? Que nos permite almacenar pues una colección de elementos del mismo tipo. Como les dije en un video anterior, AS400 RPG es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces, en los vectores o arreglos convencionales, solo vamos a poder almacenar elementos de un mismo tipo. Llevémoslo a un escenario real, por ejemplo. Todos en nuestros hogares tenemos cajones organizadores o armarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro armario y el armario está compuesto por una serie de cajones, ¿cierto? Cajón 1, cajón 2, cajón 3, cajón 4, cajón 5. Cada cajón nos va a servir para almacenar, por ejemplo, ropa, ¿sí? Entonces, cajón 1 vamos a almacenar lo que son medias y nuestra ropa interior. Cajón 2 vamos a almacenar lo que son pantalonetas, cajón 3 camisas, cajón 4 jeans y cajón 5 para otro tipo de ropa, ¿sí? Cada cajón, en este caso, vamos a almacenar un elemento de un mismo tipo que viene siendo ropa, y cada cajón pertenece o tiene una posición única para poder identificar el elemento que allí se encuentra ubicado. Entonces, si quiero ir a ubicar, eh, no sé, los jeans, tengo que ir a desplazarme hacia el cajón número 4, donde ubiqué los jeans. De igual manera se comportan los vectores. Ya vamos a ver eh, el Excel. A mí me gusta utilizar mucho el Excel para dar este ejemplo, ya que el Excel está compuesto por filas y celdas, lo cual nos facilita mucho el entendimiento de cuál es el comportamiento de los vectores. Entonces, volvamos nuevamente aquí a nuestra pantalla verde y vamos a iniciar aquí con un comentario. Para partir esto, vamos a poner aquí vectores. Listo. Igualmente, como iniciamos en la definición de los campos, eh, iniciamos aquí con F4. Vamos a quitar la regla y vamos a poner aquí vector 1. Ya sabemos que aquí es para poner el nombre de nuestro, en este caso, nuestro vector. El tipo de declaración que nosotros debemos darle es S. Vamos a presionar F1 para ver las demás opciones que aquí tenemos. Listo, entonces ya tenemos para declarar una DS y una constante. Bajemos y vemos que tenemos aquí el tipo de declaración S. Y
acá nos indica que para poder declarar un arreglo, una tabla o un campo, debemos utilizar la letra S. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a ubicar aquí la letra S, ¿sí? Tenemos dos tipos de vectores de una dimensión. En este caso podemos declarar vectores tanto numéricos como alfanuméricos. No podemos hacer una mezcla. Obviamente, si yo declaro un vector alfabético, yo puedo ingresar números, pero estos números no se van a comportar como enteros o decimales, sino como otro string parte de las posiciones del vector. Entonces, por ejemplo, vamos a asignarle aquí un tamaño de 3 y acá en internal data type, aquí es donde yo voy a indicar el tipo de dato que voy a almacenar en el vector. Entonces, en este caso, yo si lo dejo así vacío, él asume que esto es un alfabético. Si yo pongo la letra, pues ya le estoy dando el tipado a ese vector. Listo, dejémoslo así. Ahora, en las palabras claves, o las palabras reservadas, para yo indicarle que este sea un vector, debo hacerlo con la palabra reservada dim. Y entre paréntesis, debo darle la dimensión. Ya vamos a entender qué es la dimensión. Entonces, vamos a ponerle aquí 10. Listo, ya tenemos declarado nuestro vector. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Pues a nivel de código, a nivel funcional, ¿cómo se comportaría? Voy a abrir por aquí un Excel. Listo, entonces ya tengo mi Excel. Nosotros indicamos que el vector, en este vector, va a almacenar un objeto por posición o por índice. Nosotros le dimos una dimensión de 10 a este vector, es decir, vamos a tener 10 iteraciones hacia abajo, es decir, esto que tenemos acá. Listo, vamos a ponerle aquí separadito. Esto viene siendo nuestro vector y cada posición nosotros le dimos aquí un tamaño de 3, ¿sí? Sea lo que vayamos a almacenar, sea un código, bueno, esto está así, aquí podemos almacenar así, ¿sí? De 3 posiciones, que fue el límite que nosotros le dimos en tamaño de almacenamiento de cada posición, ¿sí? Y le dimos una dimensión de 10, o sea, vamos a tener 10 iteraciones hacia abajo. Un dato importante acá, y es que como en otros lenguajes de programación, Python, C Sharp, JavaScript, TypeScript, va a existir la posición 0 en los vectores. En AS400, bueno, en RPG no existe una posición 0, ya que si nosotros en algún momento vamos a pararnos en el índice 0 de un vector, el compilador o el intérprete va a estallar, ¿sí? No existe una posición 0 en RPG. Entonces siempre vamos a partir desde la posición 1 a la posición que nosotros le indiquemos. Entonces en este caso, si yo quisiese pararme en el vector, pues vector, se llama vector, ¿sí? Una posición vector, yo quisiese pararme para sacar dicha información, no sé, de la posición 5, lo haría de esta manera, ¿sí? Recorriendo el vector ya en un ciclo o sabiendo la posición indicada donde se encuentra el objeto, lo tomaría de esta manera. Listo, entonces ya sabemos el por qué se le da la dimensión, cómo se comporta la dimensión en un vector y para qué se le asigna el tamaño. Ahora yo puedo tomar este mismo vector y indicarle aquí vale F4, indicarle que ahora este yo lo requiero que sea numérico. Ya vimos en el video anterior que la S es para Sonnet, el cual me vale una cantidad de decimales, y en la última posición él puede controlar si el dato que se está almacenando es positivo o negativo, es decir, por debajo él tiene el signo. Listo, y de esta manera le indico la cantidad de decimales que va a tener. ¿Puedo manejar decimales? Claro que sí. De esta manera, aquí voy a ponerle vector, bueno, ponerle aquí una letra para diferenciarlo del otro. De esta manera yo ya tendría dos vectores, uno alfabético y otro numérico. Ahora, ya en el video anterior vimos el tema de cómo podemos definir una estructura.
Ahora podemos fusionar el tema de las estructuras que tenemos acá, que ya vimos que se declaran con la palabra reservada ds, y debajo podemos ir definiendo los campos. Podemos fusionar esto con un vector. Esto va de acuerdo a lo que en realidad necesitemos. Por ejemplo, llevándolo a un escenario en donde tenemos dos tablas, tabla productos y tabla tipo de productos. Dentro de la tabla tipo de productos, eh, de acuerdo al tipo de producto, tenemos varias descripciones. Por ejemplo, tenemos 6 o 4 descripciones diferentes. ¿Sí? 4 descripciones diferentes. Cada campo de descripción tiene una longitud igual. ¿Sí? De, no sé, pongámosle 30 posiciones. Entonces vamos a poner acá eh, estructura dim. Y vamos a definir aquí una ds dim. Listo. Entonces con esto ya tenemos aquí la ds definida. Indicamos que vamos a tener una tabla que va a tener descripción 1, ¿sí? La cual va a ser de 30 posiciones. Vamos a ponerle aquí 30, 30A. Y listo. Vamos a duplicar aquí esto rapidito. Bueno, no nos alarguemos mucho. Pongámosle solo 3 posiciones. Entonces descripción 2 y descripción 3. Recordemos que teníamos que empezar desde la posición donde termina el anterior campo, inicia el siguiente. ¿Listo? Y acá, y aquí tenemos 61, 90. Listo, ya tenemos acá una ds con 3 campos de la misma longitud. ¿Qué debemos hacer? Entonces aquí en esta parte vamos a declarar otro campo, pongámosle des así como tal, y ahí le vamos a indicar de dónde a qué, de qué posición hacia qué posición. En este caso de la 1 a la 90, pues que me abarque los campos anteriores. Listo, vamos a bajar aquí para que se vea esto. Y acá en el siguiente campo hay que indicarle pues que esta hace referencia acá en las palabras reservadas en la posición de abajo. Hay que indicarle la dimensión. Listo, entonces acá se le indica qué dimensión vamos a tener ahí. Acá, como vemos, la dimensión nos la está dando directamente la cantidad de campos que tenemos. Entonces serían 3 campos. Entonces ya tenemos este campo. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo el archivo y necesitemos escribir en el campo de descripción 1 o descripción 2 o tomar la descripción de alguno de estos 3 campos, pues para evitarnos y ahorrarnos código de estar pasando el campo de descripción 1, el campo de descripción 2, básicamente lo que hacemos es tomar el campo que posee la dimensión, ¿sí? E indicarle la posición que debemos sacar o que queremos sacar o que queremos escribir. ¿Sí? En este caso simplemente le indicaríamos al campo que ya tiene la vectorización, en este caso des, y pues el índice en el cual deseamos tomar la información o escribir la información. Como nota aclaratoria, nótese que aún estamos trabajando con un vector de una dimensión, ¿sí? En este caso son 3 posiciones y cada posición corresponde a un campo, ¿sí? Si lo llevamos al Excel, vendría siendo estos tres campitos de acá, ¿sí? Yo no tengo más posiciones para moverme hacia abajo ni hacia un lado, como lo vamos a ver en el siguiente vector. Listo, entonces vamos a tomar este mismo como referencia. Vamos a duplicar esto de acá. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a ver un término que de pronto algunos de ustedes lo han escuchado, otros no. Estructura occurs. Es como una fusión entre los vectores y las estructuras. Sí, esto también es una fusión, pero solo de una dimensión. Es decir, cada posición pertenece a un campo que yo le esté definiendo acá. Y ya, pare de contar. Ahora vamos a notar la diferencia. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar todo este bloquecito nomás, de acá. Listo. Para definir un occur es lo mismo, ¿sí? Que está definiendo una estructura, solo que ahora
en las palabras reservadas de la definición del ADS, vamos a darle aquí F4, ¿sí? En las palabras reservadas tengo que escribir la palabra reservada occurs, ¿sí? Y entre paréntesis debo darle la dimensión. Entonces, por ejemplo, démosle aquí una dimensión de 30. Listo. Y le damos Enter. Ya con esto tenemos la definición de un occur. ¿Qué diferencias hay entre este y este? Entonces llevémoslo al Excel para que lo podamos entender. Entonces, como vimos en la primera declaración de la estructura con el vector, solo tenemos estas tres posiciones. No tenemos nada más, ¿sí? No me puedo mover para ningún lado. Solo tenemos estas tres posiciones. Voy a ponerle aquí eso. Solo tengo estas tres. Ahora, en la definición del occur dice que tengo los mismos tres campos, ¿sí? Pero tengo 30 iteraciones, ¿sí? Entonces, ya aquí tengo que verlo de una manera diferente y es, tengo que verlo de manera horizontal y de manera vertical. De manera horizontal tengo que ver los campos que yo tengo declarados. Entonces aquí iría descripción 1, ¿sí? Luego tendría que ir descripción 2 y descripción 3. Estos serían mis tres campos que yo tengo disponibles en cada posición. Vamos a agregar aquí una nueva fila. Esto se va, esto se va. Bueno, sería lo mismo que tengo acá en la numeración, pero vamos a ponerla acá para que la podamos ver que la estamos trabajando. Listo. Y vamos a iterarlo ahí. Listo. Y vamos a iterarlo 30 veces. Y esto mismo 30 veces. ¿Qué vamos a tener? Un occur, yo voy a manejar dimensiones horizontalmente y verticalmente. Como en un vector tradicional, yo tengo un índice, ¿sí? En un occur también voy a tener un índice. La diferencia entre un vector y un occur es que en un vector solo voy a tener o solo voy a poder almacenar un campo o un objeto por índice, por posición. En un occur yo puedo almacenar n elementos, es decir, puedo construir una estructura e ir indicando cantidad de campos que yo vea necesario de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Es decir, que si yo quiero acceder a la posición 20, porque aquí en la posición 20 almacené la descripción de, no sé, de un producto X, lo hago accediéndolo en la posición o en el índice 20 y lo haría accediendo al índice de esta manera igualmente, ¿sí? Aquí de ese en la posición 20. De esa manera tendría cargada no solo la información de descripción 1, sino también de descripción 2 y descripción 3. ¿Sí? ¿Qué diferencias encontramos al usar vectores tradicionales o arrays al usar estas estructuras de occurs o también vectores con estructura? Primero, los occurs básicamente nos va a servir para definir todos estos subcampos, sus subregistros en la estructura de datos como ya vimos actualmente. La otra gran diferencia es que yo puedo definir diferentes tipos de datos dentro del occur. Entonces, si yo quisiera aquí tener un campo, en vez de esta descripción 2 se me convirtió en un campo numérico, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, puedo tener una relación de diferentes tipos de campos. La otra diferencia de los vectores es que solo puedo manejar un tipo de campo. Si yo declaré el vector como numérico, solo puedo almacenar tipos de datos numéricos en ese vector. La otra gran diferencia es la velocidad de acceso a los datos. Entonces aquí ya hablamos desde la velocidad de acceso y manipulación de los datos. Aquí ganan los vectores o los arreglos, ya que para acceder a la información es es más rápido que uno ocurre debido al tema de la indexación que se tienen en cada una de las posiciones de los vectores. Bueno, esto sería todo por este video. Importante que pongamos en práctica todo este tema de manejo de vectores, estructuras, que lo entendamos
Si no entendimos algo o si me hizo falta algo, por favor déjenlo ahí en los comentarios, yo estaré dispuesto a ayudarles en lo que pueda. Igualmente aquellas personas que son nuevas en el canal, que están llegando apenas y que están entrando a este mundo de la S400, los invito, aquí les dejo una etiqueta. Tengo un curso pequeño en donde doy los conceptos básicos, cómo podemos navegar en todo el entorno de S400, para que lo puedan mirar. Ya en próximos videos vamos a ver todo este tema de la aplicación de estos conceptos que acabamos de ver, cómo podemos llenar un vector, si existen diferentes formas de llenarlos, de recorrerlos, cómo puedo llenar un occur, igualmente cómo los puedo recorrer, aplicaremos lo que hemos visto en videos anteriores, cómo puedo, ahí sí podemos aplicar el tema de los bucles, cómo podemos iterar dentro de un vector. Entonces eso lo veremos en próximos videos. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.